presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos al espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre los efectos de la depresión Julia en la alimentación familiar. Se encuentra con nosotros en la cabina de YSUCA Adalberto Blanco y Adela Bonilla, ambos de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Bienvenidos, bienvenida Adela. Gracias, buenos días a todos y a todas, y es un placer estar de nuevo compartiendo en esta mañana. Gracias, bienvenido también Adalberto. Muchas gracias por la invitación, un gusto y estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ante estos fenómenos naturales y los que hemos vivido recientemente, hemos visto cómo las inundaciones han acabado con muchísimos cultivos en diversos puntos del Salvador, con énfasis en la zona oriental del país. Escuchamos estos días algunos datos oficiales, ¿verdad?, que dan cuenta de la magnitud de esto que ha sucedido y se calcula una pérdida de más de 10.200 manzanas de cultivo y estarían también en riesgo 100.000 quintales de productos agrícolas, al menos de manera oficial. Esos son los datos que se manejan. Ustedes, Adalberto, desde la mesa, ¿qué evaluación pueden hacer sobre esta afectación en los cultivos? Bueno, justamente estamos saliendo de un golpe duro para la agricultura, ya que se ha sembrado menos área este año. Como Mesa de Soberanía estimábamos que alrededor de un 40% menos de área cultivada por el costo de los insumos, y a esto se le suma pues el golpe de Julia, el huracán Julia, la tormenta tropical Julia. Yo creo que las estimaciones del Ministerio de Agricultura se quedan cortas. Está hablando de 10.000 manzanas, pero en realidad solo en los territorios en los que trabajamos como Mesa por la Soberanía Alimentaria tenemos datos de que, por ejemplo, hay lugares en los que se ha perdido el 100% del frijol, principalmente en la zona costera. En la zona oriental estamos hablando de que la principal cosecha es lo que se llama el tunamil o cosecha de postrera de maíz, y esta es la que se ha visto más afectada por el huracán, porque estaba la planta en una etapa muy vulnerable y ha sido sumamente golpeada, ¿verdad? Y en el caso del maíz, en otras zonas del país, se estiman reducciones en hasta un 25% de lo que estaba previsto, ¿verdad?, de lo poco que se había cultivado. Por lo tanto, estamos en una situación grave que de momento no vemos que el gobierno actual enfatice esta gravedad que hay en este momento por la escasez de alimentos que va a haber el otro año. Sí, y esto, ¿cómo vendría, Adela, a afectar precisamente la alimentación de las familias? Muchas de estas familias pues tienen estos cultivos no para comercializar, sino para alimentarse, ¿verdad?, durante el año para la familia. ¿Cómo afectará esto también? Una de las situaciones es el hecho que, como usted lo dijo, y Alberto también ya lo mencionó, según nuestros cálculos de la mesa, eran casi 15.000 manzanas menos cultivadas para este periodo. Ya había una reducción. Ya había una reducción, ¿verdad? De casi, por lo menos haciendo números, haciendo un conteo de las organizaciones que pertenecemos a la mesa, ¿verdad?, y que trabajamos en este campo, eran casi 15.000 manzanas menos. A esto, todavía este daño, ¿verdad?, que nos viene a tocar, el impacto, pues, como ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad?, vienen en la cantidad de porciones, todavía se reduce, y la cantidad de tiempos de comida también en nuestras comunidades se reduce. Hay muchas comunidades que lamentablemente tienen 2 tiempos de comida que están haciendo, y los que tienen 3, pues las porciones son totalmente más reducidas. Ya no digamos el hecho de que ya no pueden tener ni siquiera una base, ¿no?, de que digamos tengo la reserva para este año, ¿verdad?, que es para mí, para mi familia, para mi núcleo familiar. Ni siquiera eso vamos a poder llegar, ¿verdad?, porque lamentablemente, ya lo dijo Adal, ¿no?, hay casi 100% de pérdidas, y en otro pues hay dentro de un 50-75% de pérdidas. Entonces, ¿eso a qué equivale, verdad? Nosotras y nosotros siempre lo hemos dicho, no tenemos nosotros como país una soberanía alimentaria. Entonces, eso creo yo que es de apostarle, ¿no?, de poder decidir nosotras y nosotros
dónde sembrar, ¿verdad? Pero desde otra perspectiva, desde otra visión. Entonces, el impacto lamentablemente también siempre viene a recaer sobre las mujeres, ¿verdad? En el sentido de que priorizamos la alimentación de otros y de otras y no nuestra nutrición. O sea, priorizamos que nuestros hijos e hijas coman, ¿verdad? Se sustenten, pero nuestra salud se ve totalmente dañada, ¿verdad? O quebrada, en el sentido de que siempre priorizamos, lamentablemente, entre otras y otros. Y si queda, ¿verdad? Y si sobra, pues, como y me alimento, ¿verdad? Y eso recae en todas las labores diarias que hay que hacer. Entonces, sin la alimentación justa que tu cuerpo necesita, tenés que hacer todas las labores del hogar, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, de verdad, siempre recae más sobre las mujeres, ¿verdad? Y los niños y niñas también, ¿verdad? Que son los que se miran afectados. Sí. Porque, quieras o no, siempre se va con la visión de que los niños comen menos, ¿verdad? Que las porciones de los niños son más pequeñas y lamentablemente es el hecho de que, como comúnmente decimos los salvadoreños, los chicos y las chicas se llenen, no se nutran. Entonces como que también impacta, ¿verdad? Esta cosecha que no se va a dar en lo que nosotros y nosotros proveemos en nuestro hogar. Por lo menos teníamos seguro el maíz, ¿verdad? Las tortillitas y todos sus derivados. Pero ahora, ¿qué vamos a tener? Si usted tiene la solvencia económica para comprarlo, pues se va a alimentar. Pero el que no lo tiene, el que no lo posee. Porque el gobierno se enfrasca en que sí vamos a tener, ¿verdad? O sea, sí se puede exportar de otro país. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Eso sí. ¿Cómo en qué época o momento podemos ver ya estos efectos más palpables, Adalberto? Porque, bueno, algunas familias tendrán todavía resguardo, ¿verdad?, de la cosecha anterior, pero ¿cuándo podremos ver que es evidente ya esta escasez? Bueno, se plantea periodos de hambre estacional que se hablan que son, digamos, comunes en la transición de cosechas. Generalmente la época más dura es el inicio de la época de cultivo de cada año. O sea, entre marzo a julio, más o menos, ya en agosto ya empieza a salir producción, pero entre marzo y julio es donde se nota mayor la cantidad de escasez de alimentos, que le llama hambre estacional. Este año superamos 1.000.000 de personas con hambre en El Salvador, con una fase de crisis alimentaria, ¿verdad? Y casi 3 millones que estaban en una fase previa, la fase acentuada que se le llama. O sea que la mitad del país tuvo problemas de acceso a alimentos este año, sin esta crisis, ¿verdad? Y 1 millón de personas, más de 1 millón de personas que sí se la ha visto muy difícil para tener acceso a alimentos. O sea que el otro año, a partir de marzo, vamos a notar este golpe, ¿verdad? Porque todavía la gente puede ser que rescate una parte. Justamente ayer hablaba con algunos agricultores de la zona sur de La Libertad y nos decían que ellos pueden rescatar un 25% del frijol. Si es que no sigue lloviendo, con las características que ha estado lloviendo. Y una reducción significativa en el caso del maíz, porque ya como una cantidad impresionante de viento, botó muchas matas de maíz y si cuando esto pasa, pues el maíz se daña, ¿verdad? Se empieza a nacer, le llaman ellos, se llena de hongos y la humedad hace que brote, ¿verdad? Entonces, esta situación la vamos a ver a principios del siguiente año, pero va a haber una reducción significativa. El gobierno antes de la tormenta hablaba de una cosecha récord, hablaba de 22 millones de quintales de maíz, ¿verdad? Cuando los últimos 2 años no hemos estado pasando de los 17 millones de quintales. O sea que venimos de reducciones de producción porque hay una reducción en la superficie, porque los costos han incrementado, etcétera, ¿no? O sea que por sí veníamos de una reducción significativa y este año algunas otras asociaciones de productores hablan de 15 millones de quintales. Como mesa andamos estimando los 12 millones de quintales, es decir que vamos a tener un déficit de alrededor de 5 millones de quintales del mínimo necesario para abastecer al país para el consumo. Eso no incluye agroindustria ni otros tipos de usos del maíz, pero estamos proyectando alrededor de 5 millones de quintales menos.
¿Cuánto es el total que se consume anualmente? Digamos lo básico, lo mínimo que tendría que producir el país para alimentar a su población son alrededor de 17 millones de quintales de maíz, ¿verdad? Pero justamente hemos estado en el límite los últimos 2 años, previo a la reducción de área cultivada por el aumento de los insumos, de los costos de los insumos, y con este golpe del huracán y tormenta tropical Julia, pues todavía vamos a tener una reducción mucho mayor, ¿verdad? Y posiblemente un déficit de hasta 5 millones de quintales. Y esto ya lo hemos estado viendo en años anteriores porque se ha incrementado la importación de maíz y frijol, alrededor de 10.000 toneladas más de maíz de importación y 2.000 toneladas más de frijol en el último año, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese incremento gradual y lastimosamente las políticas del gobierno han estado orientadas a fomentar la importación. En las medidas que anunció para paliar un poco los precios de alimentos era eliminar aranceles, ¿verdad? O sea, eso es fomentar la importación. Y no hemos visto ninguna política clara, con recursos y dirigida a la población salvadoreña, productora de alimentos, que diga esto. Hemos visto que ha dicho el plan de rescate agropecuario, que dijo que iban a ser $1.200 millones, 600 para café y otros 600 más o menos para granos básicos. De eso no ha habido nada aún. Entonces estamos esperando que el Ministerio de Agricultura salga de esas sombras en las que ha estado estos últimos 3 años y que realmente responda a los intereses de la población salvadoreña garantizando alimentos. Sí. Adela, ¿cómo afecta este hecho que ya mencionaba Adalberto, de que se le apuesta a las importaciones, pero no pues se adquiera el producto nacional? Creo que esto lo venimos viendo desde el ingreso, ¿no?, del nuevo gobierno, ¿verdad? Del oficialismo al gobierno, ¿verdad?, al Estado. Traíamos una política que, quieras o no, empezábamos a manejar, que era el comprar el paquete agrícola, ¿verdad?, a nuestras cooperativas. Cuando digo nuestras, no de la mesa, sino que nacional, ¿verdad? Esto se quiebra totalmente, ¿verdad?, con la entrada del nuevo gobierno y volvemos de nuevo a la semilla transgénica. O sea, ese paso lo empezábamos a dar, ¿verdad?, pasitos pininos, como decimos. Pero lamentablemente el gobierno se enfrasca en garantizar la seguridad alimentaria. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué costo? Porque sí podemos tener en nuestro mercado, ¿verdad?, de granos básicos provenientes de otros países, sin que sepamos cómo fueron cultivados, qué tipo de semilla es, qué cantidad de veneno estamos consumiendo, pues, ¿verdad? Y al final es esa maquinaria que se vuelve un monstruo de 3 cabezas, ¿verdad? O sea, el que vende los insumos y el abono y la semilla con número y letra, porque ya no es un nombre como lo teníamos antes, ¿verdad?, de nuestros granos básicos, sino que se vuelve un número, ¿verdad?, un laboratorio. El farmacéutico, ¿verdad?, que es el que gana, porque lamentablemente no consumimos algo natural, ni algo que fue tratado biológicamente, ¿verdad?, o naturalmente, como lo decimos. Entonces, de verdad, esto se vuelve un negocio que hasta ahí nomás, ¿verdad?, que quien gana siempre es el importador, ¿verdad?, y nunca el consumidor. Entonces, ¿de qué nos sirve que tengamos en el mercado variedad, si es que hay y si va a haber? Pero ¿cuánto le cuesta al país este compra, verdad? ¿Cuánto le cuesta al país traerlo para acá? Esos costos aumentan un montón. Y lo vimos, creo que la prueba de fuego que pasamos fue la pandemia. O sea, se compraron quintales de maíz a precios casi el triple de lo que estaba aquí, ¿verdad? Solo el costo. Y la importación, traerlo al país, ¿cuánto costó? Entonces, creo que también la visión tiene que ir mejorando, ¿verdad? Tiene que ir cambiando radicalmente. Y que de verdad llegue al Ministerio de Agricultura y Ganadería una cabeza pensante, en el sentido de que hemos tenido en 3 años 3 ministros diferentes. Entonces, eso tampoco le da una estabilidad al ministerio. Entonces, es como hemos metido algunas cuestiones al ministerio, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen? No, fue el ministro anterior. O sea, lo firmó, lo recibió el ministro anterior, ¿verdad?
Y creemos que cuando usted adquiere, ¿verdad?, cualquier cuestión usted agarra derechos y obligaciones. Entonces no podemos echarle la culpa al anterior sin tomar una responsabilidad propia. Entonces creo que hay muchas situaciones que se tienen que mejorar y de verdad apostarle a nuestros agricultores y agricultoras. Creo que ya por décadas se ha beneficiado los grandes cultivos, como café, por ejemplo, ¿verdad?, la caña de azúcar, que estos vienen a dañar también nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, de apostarle de verdad a los que de verdad nos alimentan a la ciudad, ¿verdad? Alimentan a los que no tenemos dónde poder sembrar, dónde producir, ¿verdad? Entonces, creo que la mentalidad también tenemos que irla cambiando nosotras y nosotros también como consumidores. Sí, Adalberto, hablando de estas zonas en las que ha habido mayor afectación, ¿ustedes han podido determinar en qué zonas, por ejemplo, se ha perdido más frijol o más maíz para tener una mejor idea de lo que es lo que ha sucedido? Bueno, en el caso particular mío, me muevo en toda la zona sur de La Libertad, la zona costera, y la zona sur de Aguachapán, de Sonsonate, y es justamente donde pasó el huracán, ¿verdad? O sea, pasó en las costas salvadoreñas. Y el tema del viento pues, afectó mucho, incluso las zonas cafetaleras, hablando del café, como decía Adela, a menor altura, ahí por los 800, 700 metros, donde todavía hay algunas fincas de café, 600 hasta 800 metros, que ya empezaba a madurar el café, también se ha visto afectado. Ya el ministro dijo que ellos calculaban un 25% de pérdidas. Creemos que puede ser más, principalmente en las fincas más pequeñas y a menor altura, que es donde se ha visto más golpeado. En toda la zona sur de La Libertad, toda la cordillera del Bálsamo, andamos calculando los datos que te mencionaba anteriormente, o sea, un 75% en el caso del frijol y un 25% en el caso de maíz. Y el tunamil, ¿verdad?, que es la cosecha de postrera, prácticamente se perdió en gran parte. O sea, estamos hablando de un 80% de pérdida de tunamil, que en esta zona el principal cultivo es la primera, ¿verdad? El tunamil es secundario, pero en el caso de Oriente, el tunamil es la principal cosecha, ¿verdad?, que es la postrera, porque se cultiva, el invierno empieza después allá, ¿verdad? Entonces justamente ahorita han agarrado esos cultivos muy débiles y están tirados, ¿verdad?, en la zona de San Miguel, La Unión, Morazán incluso. Bueno, Adela tiene algunos datos de Nuevo Edén, que es donde se han visto afectados también por toda la cantidad de lluvia que ha habido. Lastimosamente no tenemos capacidad de recoger datos a nivel nacional, como sí lo debería tener el Ministerio de Agricultura, que estamos pidiendo desde inicios de año un inventario de reducción de superficie cultivada, un inventario de daños por las lluvias anteriores. Estuvimos alrededor en algunos lugares hasta una semana sin lluvia. No hubo reacción del ministerio. Parece que ahora ha reaccionado, pero ante una catástrofe, hasta que ya estamos en el límite, y aún no vemos del Ministerio de Agricultura un plan de reactivación, de rescate o de respuesta ante esta emergencia. O sea que estamos hablando de que la zona costera en general se vio afectada, Oriente en general, donde se han visto los mayores estragos ocasionados por el huracán. Y esto también parte de cómo como país estamos pensando en el desarrollo, entre comillas, ¿cuál es nuestro modelo de desarrollo? Entonces tenemos un modelo de desarrollo altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático, altamente vulnerable ante efectos socioeconómicos, y tenemos que hacer algo diferente a lo que normalmente hemos hecho, porque si no vamos a seguir y vamos a continuar teniendo pérdidas. Justamente el año 2020 fue el año en el que el presupuesto del MAC fue el más bajo de los últimos 20 años, y actualmente el presupuesto del Ministerio de Agricultura no supera el 1% del presupuesto nacional. O sea, ¿cuál es la apuesta real del gobierno? ¿Cuál es la prioridad del gobierno en términos de agricultura? Si le vamos a apostar, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Economía, de Agricultura, anda por los 77 millones de dólares para este año, más los refuerzos que hubieron por el tema de los paquetes agrícolas, pero al Bitcoin le metimos 425 millones, y solo en compra de Bitcoin
se le ha metido más de $100 millones, cuando el presupuesto de agricultura no supera los 77. O sea, ¿cuál es la apuesta? ¿Si la producción de alimentos o esta manía ludópata de comprar y jugar con dineros públicos? O sea, hay que ver cuál es la apuesta que como país queremos hacer. Si queremos apostar a la alimentación o queremos apostarle a otra cosa. Es decir, Adela, según estos datos que nos da Adalberto, el área alimentaria nunca ha sido una apuesta importante, nunca ha sido prioridad, porque el 1% del presupuesto general de la Nación para el Ministerio de Agricultura es muy poco. Exacto, y lamentablemente dentro de ese 90 y pico por ciento, ¿verdad?, del presupuesto, 0.95%, digamos, siendo optimista, se van a otros cultivos, se van a otras áreas, a otras ramas, ¿verdad? Entonces no es, como lo dije antes, no es para nuestros agricultores y agricultoras, que son los que de verdad alimentan, ¿verdad? Entonces hay muchas acciones que se tienen que realizar, hay muchos cortes que se tienen que realizar. La especulación de precios, ¿verdad?, también se da mucho, máxime en estas situaciones, ¿verdad? O sea, todavía puede ser que estemos todavía con reserva de este año, ¿verdad?, que pasó, pero ya en el mercado ya va a empezar una especulación, ¿verdad?, un raciocinio en el cual, racionamiento, que ya más adelante lo vamos a ver en costos, ¿verdad?, tras que de por sí el costo de maíz había subido, se elevó el costo de la tortilla, ¿verdad?, a la compra, después a qué vamos a llegar. O sea, son como los datos que tenemos que ir priorizando, ¿verdad? El Estado, lamentablemente, nunca ha priorizado lo que es la alimentación o que es la soberanía alimentaria del país, ¿verdad? Siempre nos hemos basado en que otros países lo hacen, otros países producen, y de ahí nos vamos a guiar, ¿verdad? Con ellos nos vamos a entender. Pero de verdad eso es lo que el país necesita, ¿verdad? El impulso al agro que siempre se ha hablado, ¿verdad? Esa acción que el gobierno hace para los agricultores y agricultoras no es para los pequeños ni medianos, ¿verdad? Es para los grandes. Sí. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Si nos creímos quizás la idea, ¿verdad? Mucho, de que este gobierno iba a ser diferente, y ha sido todo lo contrario, ¿verdad? O sea, por lo menos en los demás gobiernos, como le dije, habíamos tenido como un cambio, ¿verdad? De una semilla transgénica, un paso de una semilla híbrida, ¿verdad? No podíamos dar el salto de un solo a una semilla criolla nativa. Pero retrocedimos, como hemos retrocedido en muchas áreas. Entonces ya no digamos en esta, que es la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la prioridad de verdad de esta visión gubernamental que existe? No podemos decir que nosotros no somos un país que lo que consumimos nos alimenta a todo el país, ¿verdad? Anualmente. Lamentablemente somos consumidores y dependientes de otros países. Nuestros hermanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, que son los que nos están paleando, ¿verdad? Y que si ellos también deciden un día dentro de sus políticas, o sea, lo que consumimos, lo que producimos, perdón, lo vamos a tener que consumir aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sí. Y nosotras. O sea, nos cierran las puertas, ¿y nosotros qué? O sea, a buscar otras fronteras, a buscar otros países con un importe todavía muchísimo más caro. De verdad, de pensar cuál es la visión gubernamental hacia esta área, ¿verdad? Hacia este tema. Hemos pedido muchísimas veces que se vuelva la visión a cómo cultivaban nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿verdad? Esa vinculación con la madre tierra, ¿verdad? Ese vínculo que existía, ese respeto. Y también hemos propuesto como mesa, pues, una Reserva Nacional de Alimentos, que lo venimos haciendo desde hace años, ¿verdad? Pidiendo lo mismo, y no hacemos ni siquiera eco en ninguna organización gubernamental, ¿verdad? Que tome en serio lo que se está pidiendo, ¿verdad? O sea, sí hay en el CENTA, hay semillas, pero el acceso a ellas no es para el agricultor pequeño, ¿verdad? Entonces, y comúnmente son semillas que se mantienen resguardadas, que sabemos que con la fuerza también, ¿verdad?, de la propia semilla,
se va perdiendo, entonces no vamos a tener la producción necesaria. Sí. Entonces, hay muchas situaciones de verdad que la visión gubernamental definitivamente tiene que cambiar. Sí, Adalberto, esta Reserva Nacional de Alimentos sí contribuiría mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando vivimos etapas como estas. Justamente la Reserva Nacional de Alimentos tiene como dos grandes sentidos, ¿no? Uno es responder ante este tipo de crisis a la población para garantizarle alimento, para garantizar el alimento nacional. Y la segunda gran objetivo de este modelo es comprarle producción nacional a los productores y planificar mejor la producción. Así garantizaríamos precio para productor, para productora, y garantizaríamos abastecimiento de alimentos a la población urbana, ¿verdad? Población urbana que no produce alimentos. Y con un tercer beneficio adicional, que esa Reserva Nacional de Alimentos puede estarse renovando año con año y se le vende a la agroindustria, ¿no? Entonces, si no se usa, si no pasa nada en un año, pues se le vende a la agroindustria lo usa, lo paga y se vuelve a comprar, o sea, se convierte en una forma sostenible de mantener la producción nacional, apostarle a la producción local, que genera una gran cantidad de empleo, y en la medida que se va afectando cada vez más la agricultura, estamos viendo estas olas de migraciones cada vez mayores, familias completas, cantones completos, están migrando porque ya no tienen posibilidades ni siquiera de producir sus propios alimentos, porque los precios no dan, porque los alimentos no son suficientes, porque cada año que cultivan pasa algo, porque no hay un apoyo del gobierno, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta Reserva Nacional de Alimentos que propone la Mesa de Soberanía Alimentaria busca estabilizar esa parte y hacernos más resilientes ante el cambio climático, que ya sabemos, ya lo ha dicho el IPCC, el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, que Centroamérica es la región más vulnerable ante el cambio climático en el mundo. Entonces, el último informe ya señalaba que Centroamérica es donde se prevén los mayores cambios de clima, o sea, eso lo decían hace varios años. Entonces, ¿qué estamos esperando? O sea, ¿cuál es? Sí. Si ya sabemos esto, si ya lo dice el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, si lo vemos todos los años, hemos tenido sequías, hemos tenido inundaciones el mismo año, este año justamente pasó esto también, hemos tenido huracanes, tormentas tropicales, lo que sea, la pandemia misma. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacer un cambio en la lógica de agricultura? Iniciar esta reserva importante. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, usted va a tener la oportunidad de participar en esta entrevista. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. Siempre con vos, 91.7, la voz con vos. ¿Y cuál es el trabajo del Procurador de Derechos Humanos? A ver, te lo digo fácil. El procurador debe investigar las denuncias sobre violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades públicas. Las y los salvadoreños necesitamos un procurador que trabaje defendiendo los derechos humanos para que todas y todos nos sintamos protegidos. Este es un mensaje de UCA, SIDEMO y Fundaungo. Solo el que se prepara, progresa. Busqué emplearme por mucho tiempo, pero en ningún lado me contrataban. Mi hermano me dijo que en INSAFORP podía tomar cursos sin costo y con ese conocimiento tendría más oportunidades. Tomé el curso de Administración de Redes Sociales y ahora estoy más preparado para conseguir mi primer empleo. ¿Y tú qué esperas? Encuentra en insafor.org.sb y en capacitateparaelempleo.org el curso ideal para ti y comienza a cambiar tu futuro desde hoy, porque aprender te abre puertas. INSAFOR, formando un mejor El Salvador. Llegó la hora de cambiar tu futuro. Visita insafor.org.sb y capacitateparaelempleo.org y descubre todos los cursos que te ofrecemos. Aprender te abre puertas. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional.
Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras, con Enrique Argumedo. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 33 minutos. Continuamos con la entrevista. Estamos hablando de los efectos de esta tormenta Julia en la alimentación familiar. Están con nosotros Adalberto Blanco y Adela Bonilla, ambos de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Usted puede marcar nuestros números, recuerda el 2275-9501, 2275-9502 o también nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Tenemos algunos mensajes que ya nos llegan. Dice, muy buenos días, siempre ofrecen ayuda a las familias de los fallecidos, casas, becas, dinero, etcétera. La realidad es otra. Ahí vemos los familiares de los médicos fallecidos en la pandemia, en los policías asesinados, en el cumplimiento del deber, no les dan nada y ahora más promesas. Gracias. Otro mensaje dice, buenos días, la tierra cultivable corresponde a la producción que necesita el país. Es una pregunta que nos hacen. Tenemos también un audio que nos llega vía WhatsApp. Escuchemos. Buenos días, señores de la UCA, un bonito programa que tienen ustedes. Agradecido por el mensaje que ustedes tienen, por las noticias, bien importante. Hablando de las hambrunas que ya estamos pasando aquí en El Salvador, pues muchas cosas son a propósito por nuestros gobernantes. Desde el momento que ponen los insumos caros que ellos podrían apoyar y bajarles un poco, eso es para importar, eso es para depender, porque de esa manera ellos compran a un precio y aquí se vende a otro, ¿verdad? Ahí está la tajadita que ellos necesitan por sus pobrezas que viven. Además de eso, todas las tierras que están quitando a los agricultores y las están pagando mal. Eso es para que ya no sigan cultivando. Con la escasez se ha notado desde hace rato, desde el momento que el maíz subió más del 100%, esa escasez y hambruna. Algunos podemos comprar la tortilla, mucha gente está muriendo de desnutrición. Que no lo sacan en las estadísticas del país es porque no les conviene. Esa es mi opinión. Gracias, feliz día, hermanos de la UCA, feliz día a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos una llamada en línea. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Sí. Voy a opinar de los precios del frijol. Fíjese que aquí en el mercado central, enfrente de la iglesia El Calvario, hay un puestecito pequeño. Yo la compro a 1.15, pero es bien blandito. Tiene de tres precios la señora. 80, $1 y 1.15, pero yo compro el de 1.15, ¿verdad? Porque bien blandito me sale. Lo que está caro sí es el aceite. El aceite, eso sí, el más barato, el de una bolsa plástica. En el súper vale el más barato $2, menos de $2 ya no hay. Porque uno buscaba bolsitas pequeñas, antes yo compraba bolsitas de 50 centavos, pero como somos poquitos, y casi no me gusta mucho el aceite porque da triglicéridos y se enferma uno, lo más sancochado como sopa. Pero ya no hay bolsas pequeñas, en eso sí está carísimo. Gracias, buen día. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra participación, un audio. Escuchemos. Buenos días. Sí, es muy importante, pero siempre se ha hablado de seguridad alimentaria, entiendo yo, y pues poco es lo que hace porque han subido mucho los insumos agrícolas, ¿verdad? Como que la fruta es un poco más cómoda y la verdura no. Siempre es bueno recalcar que tengamos allí nosotros nuestros pequeños huertos caseros. Yo trato eso. Fíjese, señorita, que estos programas son importantísimos como muchos. Lastimosamente muchas áreas siempre se descuidan el gobierno, ¿verdad? O Estado.
y se acomodan tanto. Cuando uno va a una oficina lo puede constar, haber constancia de eso. Y pues hay mucha gente que por eso se ha volteado contra el gobierno, ¿verdad? Podemos ver ahí, ¿verdad?, que los desempleados, los docentes, los de los buses, todos los transportistas, motoristas, la gente que ha tenido sus reos, tiene sus reos, ¿verdad? Y a la gente que le han dejado sin sabores. Hay muchas tierras aquí, otros países por eso salen adelante, porque hay más territorio y lo administran. ¿Ve? Aquí vecinos, tendemos que siempre poner el dedo en la llaga, porque va a subir más las cuestiones de los precios, ¿verdad? Y hay que distribuir nosotros nuestra parte para poder ser algo pues con la prevención. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Adela, se han tocado varios temas. Comencemos con esto de los huertos caseros que mencionaban y que es una alternativa, ¿verdad?, para las familias. Exacto. Las organizaciones miembros de la mesa, creo que en los últimos 4 años es una de las apuestas, ¿verdad?, de los huertos caseros y manejados orgánicamente, ¿verdad?, o agroecológicamente. Creemos que es una alternativa muy viable, es como enseñarnos a que va a existir un cultivo, ¿verdad?, en nuestros patios, y que en parte podríamos tener una soberanía alimentaria, ¿verdad?, que al final nos garantiza la seguridad. Por lo menos nosotras y nosotros como RACDES, lo fuerte, digamos, son con las hierbas aromáticas, ¿verdad?, de cambiarle también la mentalidad a la gente de cómo cocinamos, quitarnos la mentalidad de ese sazonador, sabrosador químico, ¿verdad?, que nada más está saborizado a base de sal, y que podemos darle otra calidad a la alimentación que estamos ingiriendo, ¿verdad? O sea, que de verdad existen otros saborizantes naturales, ¿verdad?, que no nos van a dañar, y que sabemos nosotras y nosotros cómo lo hemos cultivado, ¿verdad?, que no lleva químico absoluto. Entonces nos garantiza también, ¿verdad?, una prolongación en salud, y nos garantiza una alimentación en nutrición. Entonces, una de las prioridades es esa, ¿verdad?, que si tenemos un espacito en nuestros espacios, en nuestras casas, o atrás de, como le decimos, patio, ¿verdad?, podamos cultivarlo. Y no tal vez solo las hierbas aromáticas, ¿verdad? Podemos sembrar un pedacito de maíz, o podemos sembrar ayoteras, o lo que comúnmente también decimos, ¿verdad?, volver esa mirada a la milpa. La milpa no es más que una diversidad de cultivos, ¿verdad?, que cada cultivo tiene su proceso biológico. Entonces, tanto el maíz, el frijol, una ayotera, una pipianera, ¿verdad?, creo que podríamos volver esa mirada, ¿verdad?, volver a oxigenar también la tierra. Entonces, creemos que el huerto casero sí nos garantiza una estabilidad en alimentación, por lo menos para nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Y si existe un excedente, porque la tierra es bondadosa, pues poderlo compartir con el vecino, con la vecina, ¿verdad?, o con nuestro familiar cercano, que por lo menos nosotras hemos visto en un municipio, por ejemplo, en un cantón, no se puede cultivar lo mismo cantón arriba que cantón abajo, ¿verdad?, porque la diversidad de suelos es especial. Entonces, pero sí podemos hacer un intercambio, ¿verdad?, los de abajo que siembran tomate, huisquil, pepinos, berenjenas, y los de arriba las hierbas. Entonces podemos intercambiar eso, ¿verdad?, y podemos tener una seguridad que nos estamos nutriendo, nos estamos garantizando un alimento, ¿verdad? Entonces, es de cambiar muchas situaciones, ¿verdad?, hacer los trueques que nuestros abuelos y abuelas hacían, ¿verdad? O sea, no ir al mercado, ¿verdad?, con la mentalidad de que te doy 1 libra de frijol y me das 1 libra o unas 2 libras de whisky, ¿verdad?, unas 3 libras, que es lo que el mercado nos dice, ¿verdad? El whisky es más barato, ¿verdad?, pero llegamos a un momento en que un whisky valía casi 75 centavos de dólar. Entonces, esa mentalidad de
de etiquetarle precio a los productos, creemos que también es de ir cambiando, ¿verdad?, esa mentalidad y poder hacer intercambios entre nosotras y nosotros, que somos los que nos vemos mayormente afectados. Sí, muy buenas alternativas. Adalberto, le cedo también la palabra para que pueda responder ya a las intervenciones que hacían nuestros amigos. Bueno, muchas gracias por estar pendiente también de estos temas que son de suma importancia. Ya decía uno de las personas que hablaba, el tema es nutrición, ¿verdad? Justamente el informe SOFI de la FAO, que es del Estado de Seguridad Alimentaria a nivel mundial, señalaba que en El Salvador entre el 2019 y 2021 hemos tenido más de 500,000 personas en situación de desnutrición. Todo esto significa que va aumentando todo el tema de los precios, como decía la señora que hablaba, el tema del aceite ha sido uno de los productos que más ha incrementado precios. Pero no solo ese, en este mes se conmemoran 2 fechas sumamente importantes para el tema de agricultura y alimentación. Es el 16 de octubre, que es el Día Internacional de la Seguridad Alimentaria, y también el llamado Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria, y el 15 de octubre, que es el Día Internacional de la Mujer Rural. Pues nos va a encontrar este mes, que es dedicado a la agricultura, con el precio de la tortilla más alto en los últimos 20 años o más, ¿verdad?, de la historia en El Salvador. Y esto es asfixiar a la población, ¿verdad? Estar asfixiando a la población, porque en la medida que estos precios van aumentando, la capacidad de adquisición de otros bienes de las personas se va reduciendo. O sea, estamos hablando de que la tortilla ha alcanzado precios que no habíamos alcanzado. Justamente ayer platicaba con un agricultor y nos comentaba que el maíz está a $65 el saco, los 2 quintales, o sea, $32.50 el quintal. Puede ser que en algunos lugares esté más alto, en otros más bajo, pero en la plaza donde él vende está así. Ya el frijol ya anda superando los $100 el quintal a precio de productor. Estoy hablando de precio de productor, ¿verdad? No de consumidor final. Entonces estamos viendo que los precios van incrementando, y esto lo que va a generar es mayor hambre porque hay costos fijos que la gente no se puede quitar, ¿verdad? Hay que pagar el recibo de la energía, del agua, del teléfono, etcétera, que son costos fijos realmente, la casa, y entonces donde se van a agarrar es la alimentación, en la que van reduciendo, ya sea por la compra de alimentos menos saludables, más baratos, menos saludables, ¿verdad?, o reduciendo tiempos de comida, como decía Adela, porciones, tiempos de comida, o también en las mayores fases de crisis ya la gente empieza a deshacerse de sus medios de vida. Es decir, en las zonas rurales, ya cuando hay escasez de alimentos, entonces tienden a deshacerse de aves de corral, cerdos, las vacas, si algunos tienen vacas, también se van perdiendo esos medios de vida, y en última instancia pues la migración, ¿verdad? Entonces, el incremento de la migración para medio solventar todo esto. Así que sí, estamos en una situación bien complicada. Los precios de alimentos siguen subiendo. Tenemos la canasta básica sumamente cara, la segunda más cara de Centroamérica. Ya precios homogenizados con el resto de Centroamérica, ya que las canastas tienen diferentes productos en la región, pero andamos por la segunda canasta básica más alta. Hemos tenido solo en este año casi $30 de incremento de la canasta básica. La inflación afecta principalmente a la canasta básica. El incremento interanual anda por el 14%, es decir, del año pasado a este año solo en la canasta básica alimenticia. Entonces estamos viendo que el impacto tanto de la escasez de producción como del aumento de los precios de los alimentos va hacia la gente pobre, ¿verdad? Va a la gente que tiene menos recursos económicos y que la pone en una situación de mayor vulnerabilidad ante otros, ya sea mayor pandemia, porque si come mal, pues entonces va a tener una salud más deficiente. Si no tiene acceso a alimentos, entonces va a rendir menos en el trabajo, entonces se vuelve un círculo complicado. Y la apuesta que estamos viendo del gobierno justamente es importar, porque justamente acaban de firmar, hace unos meses, el primer acuerdo con Nicaragua para importar alimentos, y recientemente, creo que el mes pasado, se firmó un acuerdo con Argentina también para importar alimentos. O sea que ante la escasez de alimentos nacional, la apuesta única del gobierno es la importación. Y en la medida que se fomente la importación, entonces la producción nacional se va a ver debilitada,
menos empleo, ya se han perdido 33,000 empleos según la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2021, en relación al año pasado, 33,000 empleos menos en el área rural. Por lo tanto, si sigue esta tendencia, vamos a seguir perdiendo empleos, familias migrantes, mayor vulnerabilidad en zonas rurales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, algo hay que hacer. Sí, también mencionaban el tema de los insumos agrícolas. Bueno, eso ya lo habíamos conocido, ¿verdad? Anteriormente, cómo es que habían aumentado. ¿Esto continúa aumentando los precios? ¿Cómo lo han monitoreado ustedes? Los precios se mantienen, no han bajado. Justamente el gobierno ha anunciado, bueno, la importación directa a través del CENTA, ¿verdad? Parecer la reducción puede andar entre un 20 o un 25% en relación a los precios de mercado. Pero aquí el peligro está en esa alternativa que ofrece el gobierno de importar vía CENTA, no lo puede hacer por otro espacio, es que el CENTA es el espacio llamado a la transferencia de tecnología y el apoyo tecnológico a los pequeños agricultores, ¿verdad? Y si se hace esto a través del CENTA, lo que va a hacer es que va a convertir el CENTA en un gran agroservicio. O sea, todas esas capacidades instaladas, agrónomos formados en otros países, en Japón, en Sudamérica, etcétera, los van a poner como vendedores de insumos. O sea, toda esa experiencia acumulada se va a volcar a vender insumos y no es la lógica que debería tener el CENTA, como un espacio de transferencia de tecnología, de apoyo a los pequeños agricultores y agricultoras. Lo que tiene que hacerse es regular, así como se regulan otras cosas. Por ejemplo, una de las propuestas de la mesa es eliminar el IVA a la canasta básica. No lo ha hecho el gobierno. Ha eliminado impuestos a combustible y se ha dado subsidio a combustible de manera no focalizada, es decir, que tiene el mismo subsidio un auto de último modelo, de lujo, ¿verdad?, que un picachero que anda vendiendo verduras y hortalizas en las comunidades. O sea, si no se focaliza, entonces, ¿a quién va el subsidio? ¿Va al Mercedes-Benz del último año, ¿verdad?, de lujo, etcétera, o va al picachero que vende hortalizas? Pero no vemos, o sea, no ha querido el gobierno eliminar el IVA a la canasta básica, que sería directamente al consumidor y a la consumidora, ¿verdad?, un beneficio directo. Hemos pedido un subsidio directo a la agricultura y a la agricultora. De momento el único subsidio que tiene es el paquete, que anda, antes del incremento del subido de los precios, andaba como costando $50. Ahorita anda por los $70, $80. El paquete es el único subsidio que recibe la agricultura nacional al año. O sea, $70 de subsidio al año por producir los alimentos que necesita el país. ¿Por qué no mejoramos esas condiciones para el agricultor o la agricultora y realmente incentivamos que se produzcan alimentos? Porque si no lo incentivamos, lo que estamos diciendo es, bueno, ahí resuelvan ustedes y vamos a importar alimentos. Sí. Adela, y como mesa, ¿ustedes han tenido acercamientos con algunas instancias del gobierno para plantear precisamente todas estas recomendaciones? Lamentablemente no. No hemos tenido respuestas positivas ni con la Comisión de Agricultura, ¿verdad?, y Ganadería, o la Comisión Agropecuaria de la Asamblea, ni muchísimo menos con un ministerio, ¿verdad? Lo mismo que estuvo acéfalas un ratito, ¿verdad?, tampoco hubo un acercamiento. Creemos que ha sido expreso, ¿verdad?, los mensajes de tanto diputados y diputadas del oficialismo, que no van a tomar en cuenta tampoco, ¿verdad?, ninguna opinión externa que no sea la del Ejecutivo. Nosotros tenemos Durmiendo el sueño de los justos, ¿verdad?, en el archivo la propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, en la cual proponíamos muchas situaciones, ¿verdad?, de eso. Legislaturas pasadas tampoco tuvimos esa oportunidad. La última legislatura lo que tuvimos fue poder estudiarla, digamos, ¿verdad?, en conjunto, que estuvimos con los compañeros de Confras también, estudiando, ¿verdad?, y analizando esta propuesta de ley, en los cuales establecíamos cuáles eran los pisos y los techos, ¿verdad?, hasta dónde podíamos negociar nosotros como mesa y como los demás compañeros, que era con las fracciones legislativas, ¿verdad? Pero de allí, entrando el oficialismo, archiva una infinidad de leyes, ¿verdad?, de propuestas de leyes,
y ni siquiera es tomada en cuenta. O sea, la mesa de verdad, una de las propuestas que se hicieron este año fue, o ambientalmente lo grande que hacemos es la caminata ecológica, ¿verdad? Que es donde llevamos muchas propuestas ambientales. Se metió la última propuesta, ¿verdad? En las cuales pedíamos que nos asignaran una comisión para determinar tanto leyes ambientales como en materia de soberanía y seguridad alimentaria, y hasta la fecha, ¿verdad? Que fue el 7 de junio, estamos sentadas esperando una respuesta, porque no la tenemos de verdad. Entonces, es complicada la situación, porque sí hubo un diputado del oficialismo en el cual expresó que las únicas leyes que iban a aprobar son las que vienen del partido, ¿verdad? Las que vienen en línea directa, que es del Ejecutivo. Entonces, nos dejan las puertas cerradas a muchas organizaciones que de verdad somos las que trabajamos con la gente, somos las que estamos día a día en campo, en territorio, y escuchamos esas necesidades, ¿verdad? Porque leer una ley y aprobarla en el momento creo que es una falta de respeto hacia la población. No podemos analizar una propuesta de ley desde el escritorio, sino que es caminando con la gente, ¿verdad? En el territorio donde se vive y se demanda las necesidades, ¿verdad? Entonces, insistimos, no podemos seguir así. Estamos incentivando nada más la importación, y ¿a quién beneficiamos? Pues, ¿verdad? Siempre al que tiene la capacidad económica de poderlo hacer. Entonces, esa no es la visión que el pueblo necesita, ¿verdad? Ni la visión que nosotros y nosotros como mesa proponemos. Así es, Adalberto, ya para ir finalizando, bueno, en el transcurso de esta entrevista ustedes han dado algunas recomendaciones, algunas propuestas, ya las hemos escuchado, como esta Reserva Nacional, por ejemplo, pero ¿de qué otra manera este gobierno debe responder para garantizar este derecho humano a la alimentación? Ya lo dijo Adela, no hay una ley, ¿verdad? Para que pues se pueda aplicar en este momento, pero ¿de qué otra manera podríamos pues ayudar a estas familias que se encuentran en esta situación, sobre todo en este contexto ahorita que acaba de suceder esta situación de lluvia, así que la gente necesita que se le ayude de manera inmediata, ¿verdad? Bueno, ¿cómo actuar? Justamente puede ser en dos vías. Uno es resolviendo la crisis alimentaria de estas personas. Si hablábamos de más de 1 millón de personas que estaban en una situación crítica ya de falta de alimentos, a esto se le va a sumar todas las personas afectadas por el huracán Julia, y ahí es asistencia alimentaria inmediata, ¿verdad? Asistencia alimentaria, médica, etcétera, inmediata, dirigida a estos grupos poblacionales que se han visto afectados. Y por otro lado, reactivando, o sea, estableciendo un plan, pero un plan real, consensuado con los agricultores y agricultoras, y no un plan de 10 láminas, ¿verdad? Sin objetivos, sin mecanismos de evaluación, sin transparencia. O sea, necesitamos un plan real que solucione los problemas de la agricultura nacional y no solo se vea la importación de alimentos como único fin, ¿verdad? Sino que hay que apostarle a la agricultura. Si realmente queremos apostarle a ese 37% de la población que vive en las zonas rurales, apostémosle a la agricultura. Estamos hablando de 1/3 del país que está todavía en las zonas rurales y que necesita ese apoyo. O sea, esperamos que el gobierno sea consecuente con su discurso y realmente apoye a esta población, ¿verdad? Y por otro lado, antes de finalizar y dando un pequeño anuncio, justamente en el marco de este mes del Día Internacional de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, del Día de la Mujer Rural, como Mesa de Soberanía promovemos una agricultura diferente, una agricultura agroecológica, y estos desarrollamos festivales. Bueno, desarrollamos un festival nacional, lastimosamente por 2º año consecutivo la Alcaldía de San Salvador nos negó el permiso de la Plaza Barrios, pero nos vamos a los territorios, vamos a hacer 8 festivales territoriales, y nada más invitarles a los amigos y a las amigas que estén pendientes. El primero es este sábado 15 en Nahuizalco, con el Festival de la Papa del Aire, y con pueblos originarios, con mucha alegría, cultura. El siguiente va a ser el lunes 17 en el Puerto de la Libertad, así que están invitados y desde las organizaciones locales, desde los territorios, estamos proponiendo alternativas. Las alternativas están ahí,
Solo necesitamos un gobierno que sea consecuente. Sí. ¿Y por qué la alcaldía les ha negado el permiso, Adalberto? Bueno, el año pasado la excusa fue que estaban remodelando la plaza, no quisieron darnos otro espacio tampoco, y este año el argumento es el reordenamiento, entre comillas, del centro de San Salvador, y esa ha sido la excusa principal, ¿verdad? No, bueno, Adela ha estado en la gestión permanente de esto y lastimosamente intentamos hasta el último día y no se dieron, no dieron la plaza. Bueno. Pero no hay problema, nos vamos a los territorios y nos encontramos ahí. Sí, qué lamentable, ¿verdad?, que suceda esto. Pero como dice Adalberto, ustedes pues se trasladan, ¿verdad?, a los territorios. Exacto. Es ahí con la gente que ustedes tienen su compromiso. Ese es el plan B, ¿verdad?, que siempre lo hemos tenido. Y sí es un poco más cansado, ¿verdad?, porque son territoriales, ya Adal dijo, son 8. Cambio aquí en San Salvador lo centralizamos, ¿verdad?, en 1. Pero igual, creo que la satisfacción todavía es muchísimo más grande, ¿verdad?, porque es donde convivimos con la gente con la que trabajamos día a día. Es esa convicción que tenemos que reeducarnos todas y todas, ¿verdad? Y parte del festival también es como recordar y hacer una remembranza en sí de cuáles son los alimentos que nuestros abuelos y abuelas hacían, ¿verdad? Cómo nos alimentábamos antes. Entonces es como volver esa mirada atrás. Para muchos y para muchas es una remembranza de lo que cocinaban las abuelas, pero también enseñamos y nos educamos a volver a eso, ¿verdad? A que lo natural sea parte de lo de diario, del día a día de cada uno y cada una. Así es que ya lo dijo Adal, vamos a estar este sábado en la plaza central de Nahuizalco, así es que nos vemos ahí, les esperamos ahí. Claro, quienes puedan llegar están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Adalberto, por haber estado con nosotros. Adela también, gracias por haber abordado este importante tema para la gente. Muchísimas gracias. Tal vez otro temita que también se nos quedó es lo del el acceso a las tierras, ¿verdad? Que ya lo mencionaban también una de la audiencia. Y ese es otro también tema grande que hay que ponerle mucha atención. Claro, vamos a preparar otro programa para hablar solamente de eso. Gracias, Adalberto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos y todas. Gracias a usted también por siempre estar en sintonía todos los días del espacio de la entrevista. Que tenga feliz día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. La Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA convoca al 15º certamen literario de cuento y poesía conmemorativo a los mártires de la UCA. Puedes enviar tus trabajos al correo cdegoches@uca.edu.sb. Fecha límite de recepción de trabajos, viernes 28 de octubre de 2022. Encuentra las bases de competencia en la página de Facebook de la Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA. Anímate a participar. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presenta todos los jueves a las 7 de la noche su radiorevista Sembrando Futuro, un espacio de reflexión sobre la realidad nacional desde el punto de vista de los derechos humanos. Recuerda, Sembrando Futuro, todos los jueves a las 7 de la noche por YSUCA. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos.